mirándonos por internet. ¿Me dejas saber, Edwin? Ok, perfecto. Bien. Hazme un favor también, Edwin, cuando puedas, esa pizarra, pónmela otra vez por aquí. Aunque la matita no salga, pero ahorita la matita bonita la vemos. Y bórrame lo que esté en la parte de abajo. Como ya saben, hermanos, estamos en esta temporada de Navidad. Y esta mañana tuvimos una clase muy interesante. Y donde hablamos de cómo celebramos la Navidad algunos de nosotros. Y algunos hermanos, pues, compartieron su tradición, cómo ejecutan en este tiempo de Navidad. Y pues, la conclusión siempre es la misma. Tiene que haber comida. Y pues, esa unidad familiar y muchas cosas más que hablamos. Y también, pues, concluimos y llegamos a la conclusión, cosa que siempre es la misma, que no todos en esta temporada se sienten muy felices. Para algunas personas esta temporada es melancólica, hasta trágica, diría yo. Y lamentablemente es porque no conocen o no entienden claramente lo que es realmente la Navidad, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Y pues a veces nos dejamos arrastrar por la cultura, por la sociedad, por la práctica secular y caemos en el mismo hoyo que ellos. Pero la Navidad no es Navidad, aunque tenga todos los elementos de regalo, de comida, de festividad y todo lo demás, si Cristo no está como primero, como base. Porque sin Cristo no hay Navidad. Cristo es la Navidad. Pero no queremos quedarnos solamente en ese pensamiento superficial de cada año, de la temporada, de los regalos, de la participación los unos con los otros, la comunión, sino que queremos ir a los eventos antes, durante y luego del nacimiento de Jesús. Por tanto, estamos llevando una cadena de pensamientos, de exposiciones, para ir entendiendo que la Navidad, que tiene relación o es la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo, que vino Dios a este mundo y se encarnó, no solamente es el evento de ese momento, sino que esto anticipa, esto tiene un origen mucho más atrás que el hecho de que Jesucristo nació en Belén de Judea. Y he querido llevarlos a ustedes en esta travesía desde el origen para ir entendiendo, comprendiendo y compartiendo con otros lo que encierra todo esto. Hoy le hemos dado como tema a esta exposición que queremos dar hoy, el Cristo preencarnado y prometido. Repito, el Cristo preencarnado y prometido. Así que apunten el tema. Y estamos tratando con algunos eventos antes, como ya mencioné, y durante el nacimiento de Jesús en la tierra. Y queremos tener una perspectiva amplia y completa del origen de la Navidad. Desde cuándo, cómo y dónde inició todo. Y comenzamos mirando la semana pasada con lo que le llamamos, ¿quién recuerda? Empieza con A. Aceidad. Es más, voy a poner las palabritas aquí. Aceidad. Preexistencia. ¿Y cuál fue la otra palabrita? Ay, empieza con el eternidad. O eterno. Son tres palabras claves que comenzamos a tratar la semana pasada y hoy le voy a dar una miradita rápida. Entonces, comenzamos mirando la aceidad de Dios. Y la aceidad de Dios dijimos que es que la aceidad de Dios, ¿qué es? Es la autoexistencia. Memoricen esto. La autoexistencia de Dios. Pero enfocamos
esta autoexistencia de Dios en la segunda persona de la Trinidad, en el Cristo eterno. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la persona que estamos enfocando estos pensamientos es en la persona de Cristo el Eterno, el Hijo de Dios. Y hablamos de que Dios es la causa sin causa. Todo lo que existe, sea visible o invisible, todo lo creado, visible o invisible, tiene una causa. Alguien lo causó. Pero Dios nadie lo causó, porque Él es la causa sin causa. Y cuando hablamos de Dios, que es la causa sin causa, estamos refiriéndonos en este particular que Cristo es la causa sin causa. Él es el alfa, es el omega, es el principio, Él es el fin. Entonces, póngase a pensar un poquito. Yo sé que estos pensamientos, la cabeza nos da vuelta. Ahora, Cristo es la causa sin causa. También tratamos con el asunto de la preexistencia, como mencionó la hermana, de Cristo, preexistencia de Cristo y su eternidad. Y concluimos que, primero, si Cristo no es eterno, escuche esto, si Cristo no es eterno, entonces es solo una criatura creada que vino a existir en un tiempo determinado. Para ser eterno, ha debido siempre existir. Eso es importante. Pero menciono otra vez, si Cristo no es eterno, como creen los testigos sin Jehová, porque son sin Jehová, entonces el Cristo de ellos no es Dios y no es eterno. Pero el Cristo de la Biblia es Dios, y si es Dios, necesita ser eterno. Porque solamente Dios es eterno antes de la creación. ¿Se recuerdan el cántico que cantamos? Solo tú eres Dios antes de la creación. Entonces, repito la frase, si Cristo no es eterno, entonces es solo una criatura creada que vino a existir en un tiempo determinado. Pero eso no es el caso. Y no tiene los atributos de eternidad y infinidad que caracterizan a Dios mismo, a la deidad. Ahora, en segundo lugar, concluimos, si se sostiene que Cristo es eterno, si podemos sostener que Cristo es eterno y Cristo es eterno y lo podemos sostener, por ejemplo, Juan 1:1, entre muchos otros textos, pero en el principio era el verbo, el logos, la palabra, Cristo, el verbo era con Dios, vemos distinción ahí de personas, y el verbo no era solamente con Dios, sino que el verbo Cristo, el logos, la palabra, Cristo el eterno, el Hijo de Dios, era Dios. So podemos probar que Cristo es eterno porque la palabra lo enseña. Entonces, repito, si se sostiene que Cristo es eterno, afirmamos que Él no depende de otro para su existencia, porque Él es autoexistente. Y aquí es que usamos la palabra aceidad. Es autoexistente, puede existir por sí mismo, no depende de nada ni de nadie. ¿Está escuchando a qué Dios le servimos, hermano? ¡Wow! ¡Qué confianza podemos tener! Tercero, concluimos que decir que Cristo es eterno es más que decir que Él es persistente. Cuando hablamos que Cristo es el eterno Dios, el eterno Hijo de Dios, estamos hablando algo más que sea persistente. Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen, puede cerrar la puerta, que Cristo es preexistente.
Ellos creen que Cristo existía antes de encarnarse en la persona de Jesús, pero creen que en su preexistencia fue creado. Ya ahí elimina de ser eterno y lo eliminan de ser Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Eternidad es mayor que preexistencia. Repito, entonces, Cristo no es solo eterno, decir que Cristo es eterno es más que decir que Él es preexistente. La preexistencia, hablamos la semana pasada, tiene que ver con la existencia de Cristo antes de que naciera en Belén. Preexistencia, que Cristo existía antes de nacer en Belén. Eso es todo. Ahora, eternidad. La eternidad tiene que ver con la existencia de Cristo antes de la creación, no antes del nacimiento, antes de la creación y del tiempo. La eternidad tiene que ver con su autoexistencia desde siempre. Cuarto, Cristo no es solo eterno y preexistente. Cristo posee todos los atributos de Dios. La eternidad de Cristo está entrelazada en su deidad, en su divinidad. Un texto base que le podemos dar es Colosenses 2:9. Usted le da ese texto a un testigo sin Jehová y lo desarma. Se queda desarmado, no sabe que... Porque Colosenses 2:9 claramente afirma que Cristo no solamente es preexistente, sino que Cristo es eterno y más que eso, Cristo es Dios. Mira lo que dice Colosenses 2:9. Toda la plenitud, no dice parte, toda la plenitud de la divinidad de Dios habita en forma corporal en Cristo. Ahí está estableciendo que Cristo no solamente es preexistente, que Cristo no solamente es eterno, sino que Cristo es Dios mismo, que toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. Ese es tremendo texto. Entonces, el Cristo eterno o el Cristo preencarnado significa antes de encarnarse, de tomar forma humana. Repito, el Cristo eterno, preencarnado de la eternidad pasada, llegó a ser el Cristo eterno encarnado cuando el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de la joven María. Ya, si no se le explotó la cabeza, me avisa. A Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a ver a continuación entonces, y lo voy a dividir en tres partes, lo que vamos a tratar hoy. Primero, en apariciones del ángel de Jehová. Esa es la primera parte que quiero tratar con ustedes hoy. Apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que se conoce esto también como teofanías o cristofanías. Y ahorita le explico. Lo segundo que quiero tratar con ustedes es las profecías del Antiguo Testamento. 2, 3. Permítanme usar otro. Profecías del Antiguo Testamento. Y por supuesto no vamos a hablar de todas ellas porque estaríamos 1 hora y media solamente tratando con las profecías. Y tercer punto que queremos tratar hoy con ustedes es las palabras del ángel Gabriel. Palabras de Gabriel, el ángel, a María. Y esas palabras que Gabriel le dijo a María, el mensajero de Dios, tienen mucho peso.
Entonces, veamos entonces el primer punto que trata con Cristo preencarnado y apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que también se conocen como teofanías o cristofanías. Y hay muchas ocasiones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde podemos ver al Cristo eterno, la segunda persona de la Trinidad, manifestándose en el mundo en ese tiempo. No se reveló con cuerpo humano, sino en lo que el Antiguo Testamento le llama el ángel del Señor o el ángel de Jehová. Esto es lo que se puede considerar el Cristo preencarnado. Cristo ya se había manifestado en el Antiguo Testamento antes de encarnarse como el niño Jesús. ¿Me siguen? A través de lo que vemos en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor o el ángel de Jehová. ¿Qué más? Y el reconocer estas manifestaciones de Dios nos abre el entendimiento a la preexistencia de Cristo, o sea, que el Cristo divino existió antes de encarnarse en Belén de Judea, en la persona humana de Jesús. Por eso la semana pasada, y hoy recalco, tenemos que entender esto para no hacer una mezcla, que a veces hacemos una mezcla y no entendemos que cuando hablamos de Cristo preencarnado, estamos hablando de la divinidad de Cristo manifestada antes de nacer en Belén de Judea. ¿Me siguen? Yo creo que una línea quizás le puede ayudar para que entiendan. Aquí tenemos, es que esos dibujos míos son tan raros, oye. El nacimiento en Belén, ahí está, esa es la estrella de Belén. Y aquí fue que nació Cristo, ¿no? Jesús. Pero aquí tenemos entonces el Antiguo Testamento. Y este es el Nuevo Testamento. Y aquí, en esta parte que intento hacer algo aquí, es la eternidad. Eternidad pasada. Pero aquí viene el origen, ¿no?, del mundo, la creación del universo. Esto es para darle un poquito de idea, ¿ves? Aquí nació el universo. Entonces, las teofanías, que es el Cristo preencarnado, se dieron aquí. Pero todavía el Cristo preencarnado no había nacido, no es Jesús. Y a veces hacemos una mezcla de Jesús cuando nació en Belén con el Cristo preencarnado o el Cristo eterno, porque el Cristo preencarnado es el Cristo eterno. Estamos hablando del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Espero que me entiendan. Si no, busquen el video más tarde y lo escuchen otra vez. Voy otra vez. ¿Dónde me quedé? Vamos al punto A. Primero, vamos a ver la definición y algunas aclaraciones preliminares de lo que es o lo que son las teofanías o cristofanías. Recuérdense, hoy estamos tratando con el tema el Cristo preencarnado y, ¿cuál era el otro punto? Y prometido. Porque estamos hablando de eventos antes para llegar más tarde al nacimiento de Cristo. Entonces, en primer lugar, la teofanía se refiere o bien a una manifestación visible o auditiva. Voy a repetir. Teofanía es una manifestación visible o audible.
visible o audible del Todopoderoso Dios. Era una manifestación. Esta manifestación se dio, en el caso del Cristo preencarnado, en lo que conocemos el ángel de Jehová. Esa fue la forma que Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahorita por qué. Es una combinación de dos palabras. Teofanía viene de teo, que se refiere a la deidad. La palabra teo es deidad o Dios. Cuando hablamos de teología, ¿qué estamos hablando? De teo es Dios y gia es estudio o conocimiento. El estudio o el conocimiento de Dios. Entonces, la teofanía viene de dos palabras griegas. Teo, que es la deidad, y faino, que quiere decir aparecer. En otras palabras, la deidad que aparece. ¿Me sigue? O la deidad que se manifiesta. Para usar esa palabra, la deidad que se manifiesta. La cristofanía es otro término teológico que se usa para hacer referencia a una manifestación visible y auditiva de igual forma, pero de Cristo, con relación a Cristo. Es una manifestación visible y auditiva de Cristo. Eso es cristofanía. Anterior a la encarnación o antes de Él encarnarse. Entonces, teofanía y cristofanía es lo mismo. Es una manifestación visible o audible. En el caso de la teofanía, con referencia o enfoque en Dios, teo Dios, y cristofanía con enfoque en Cristo preencarnado. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es la definición. Entonces, estas dos palabras son términos teológicos para definir y explicar algo que no se entiende claramente. Esta palabra no existe en la Biblia, esta palabra no existe en la Biblia. Ni teofanía, ni teofanías, ni cristofanía, no es una palabra que existe en la Biblia, no la va a encontrar. Es un término que se usa para tratar de explicar algo que no se entiende claramente o definir. Dicho sea de paso, por si no lo sabía, la palabra Biblia no se encuentra en la Biblia. Lo que se encuentra en la palabra escritura. Pero le llamamos Biblia porque la Biblia es el conjunto de libros, una biblioteca, sí, de los libros sagrados. Entonces, vamos al ángel de Dios. Estamos en definición ahora, definiendo. El ángel de Jehová, tanto en el idioma hebreo como en el griego, viene de la palabra ángel, ¿no? El ángel de Jehová, y la palabra ángel es mensajero. Ángel no es un nombre de una persona solamente. Ángel significa mensajero. Y en el caso del ángel de Jehová, el ángel del Señor o el ángel de Dios, estamos hablando del mensajero de Dios. ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es el mensajero de Dios? Jesucristo. ¿Están siguiendo la idea? Entonces, Él es el mensajero divino enviado al mundo por Dios Padre. Entonces, Dios Padre, Dios Espíritu Santo son invisibles. Nadie lo ha visto ni nadie lo verá. Nadie lo puede ver. Pero la segunda persona de la Trinidad fue la que se manifestó en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová y fue reconocido como Dios mismo. Este ángel de Jehová, no sé si puse la palabra aquí, no lo puse, debí ponerlo. No es un ángel cualquiera o un ángel común. Estamos hablando de un ángel o una representación del Cristo preencarnado que lo podemos distinguir de los demás ángeles creados porque tiene características divinas. En la manera que se manifestó, en la manera que se proyectó, podemos ver y distinguir que no era igual que un ángel común, sino que tenía características divinas que solamente Dios puede tener. Ahora, aquí viene una parte un poco compleja, pero me es necesaria compartirla con ustedes para que vayan viendo cómo el ángel de Jehová se vio en el Antiguo Testamento como parte de la Trinidad.
Y la Trinidad es algo complejo, hermano. Yo entiendo eso. Así que traten de seguirme. En primer lugar, estos son 3 puntos importantes. El ángel de Jehová y la Trinidad. El ángel de Jehová y la Trinidad. En primer lugar, el ángel de Jehová era Jehová Dios. El ángel de Jehová era Jehová Dios. En Éxodo 3, pueden buscar el verso si desea, o anótalo. Éxodo 3:14. No lo vamos a leer. El ángel de Jehová se aparece a Moisés desde la llama de fuego en la zarza. ¿Se recuerdan la zarza que ardía? Allá en el monte Oreb, la zarza ardía y no se consumía. Exacto. Entonces, eso fue lo que pasó ahí. Entonces, el ángel de Jehová se apareció a Moisés desde la llama de fuego en la zarza. El ángel le da a Moisés la misión de liderar y sacar al pueblo. Fíjate que este ángel le dio órdenes, le dio una misión a Moisés. Hazme el favor, no sé si soy yo, pero me estoy asando. Estoy casi listo para ser comido. Por favor, antes de que me queme. Y esto no es fuego pentecostal, ¿oíste? Bien, es que estoy hablando de la zarza que ardía y parece que estoy ardiendo. El ángel le da a Moisés la misión de liderar y sacar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Cuando Moisés le pregunta a su nombre, Moisés le pregunta por su nombre, el ángel de Jehová se identificó con el nombre de yo soy el que soy. Nadie puede decir eso. Para decir yo soy el que soy, ese ángel entonces está identificándose como Dios mismo. ¿Quién es el yo soy el que soy? El eterno Dios. Es el autoexistente Dios. Dios el eterno. Eso ya estamos viendo que este ángel no es un ángel común. Es el ángel de Jehová. Es el mensajero de Dios. Por tanto es Dios mismo. Estamos viendo entonces ya que es la segunda persona de la deidad. El Cristo preencarnado. Por eso le dio el nombre, yo soy el que soy, o sea, yo soy Jehová. Esto significa, Jehová, o yo soy el que soy, el que ha sido, el que es y el que siempre será. Porque Dios siempre fue, es y siempre será. Es eterno, el eterno Dios. Y el punto aquí es que el ángel de Jehová era Jehová el eterno. Entonces, ¿qué estamos estableciendo? Que el ángel de Jehová era Jehová Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Número 2. El ángel de Jehová era una persona diferente a otra que también se llamaba Jehová. ¿La están recibiendo? El ángel de Jehová se presenta como Dios mismo. Entonces el ángel de Jehová era Dios. Pero aquí vamos a ver que el ángel de Jehová, además de ser Dios mismo, era diferente. Era diferente a la persona de Dios, pero se llamaba Jehová también. Vamos a ver el verso en Zacarías capítulo 3. Anote, Zacarías 3 del 1 al 3. Aquí hay más ejemplos, hermano. Yo tuve que poner mucha tijera. Le estoy dando esto es una pincelada, porque si me quedo en este tema podemos estar toda la hora. Le estoy dando una probadita. Zacarías 3 del 1 al 3. La presencia del ángel de Jehová y de otra persona llamada Jehová también. Mira el texto como dice. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. ¿Están viendo ahí? Jehová le está hablando a Satanás que Jehová lo reprenda. Déjame otra vez porque no lo cacharon. Jehová está hablando y Jehová se está dirigiendo a Satanás. Y Jehová le dice a Satanás: Jehová, yo te digo a ti, Satanás, que Jehová te reprenda. ¿Están viendo? Jehová 2 veces.
y no es la misma persona. ¿Me siguen? Eso no es un disparate, esa es la realidad de la Trinidad. Entonces, continúa el texto. Dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Zacarías 3, del 1 al 3. El punto aquí es que el ángel de Jehová es una persona diferente a otra llamada Jehová. Son dos personas distintas. Ya vimos que el ángel de Jehová es Dios mismo, pero el ángel de Jehová también es una persona distinta a Jehová. Estamos aquí en la Trinidad del ángel de Jehová. Tercero, en Génesis 22, del 17 al 18. Aquí vemos la tercera evidencia. El ángel de Jehová era Jesucristo mismo. Y ahí que queremos aterrizar. El ángel de Jehová era Jesucristo mismo. El ángel de Jehová le hace una promesa a Abraham en Génesis 22. Para que un ángel pueda hacer una promesa de este tipo que vamos a leer en Génesis 22, 17, tiene que ser Dios mismo. Porque un ángel común no tiene la autoridad para hacer tal promesa. Y mira la promesa que dice en Génesis 22. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Están viendo con qué autoridad habla este ángel? Pues este ángel no puede ser un angelito de eso, no puede ser Gabriel, no puede ser Miguel, no. Esa promesa es autoritativa, es garantizada por Dios mismo. Entonces, esto es importante porque ningún ángel, como ya dije, puede hacer tal promesa, porque necesitaría poseer los atributos de omnisciencia, tener conocimiento del futuro, y solamente Dios tiene conocimiento del futuro, y omnipotencia, poder para que la promesa se haga realidad. Esto es una promesa de Dios que dijo que iba a pasar y iba a pasar. El único que puede hacer una promesa, ver el futuro y dar una promesa que se cumpla al pie de la letra, es Dios. Como todos sabemos, tanto la omnisciencia como la omnipotencia son atributos únicos e incomunicables de Dios. Aquí estamos viendo entonces el ángel de Jehová, que es Dios mismo, que es distinto a Dios y que es Cristo. Entonces está hablando del Cristo preencarnado, que estaba manifestándose ya en el Antiguo Testamento. ¿Me siguen? No estamos hablando de Jesús. No. Estamos hablando del Cristo preencarnado, de la segunda persona de la deidad, que ya el eterno Cristo, que se manifestó aquí en la tierra a través del ángel de Jehová, y que luego se manifestaría en su plenitud en la encarnación de Cristo, hermano. Esa es la Navidad. Vaya cogiendo. Yo me envuelvo en esto y no quiero salir de aquí. Entonces, sigamos. Una nota importante que deben de considerar. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová presenta características muy parecidas a las que vemos en Jesucristo. Y le voy a mencionar unas cuatro características que son idénticas a las de Cristo Jesús o Jesucristo. Por ejemplo, primero, tuvo la autoridad para perdonar pecados. Este ángel de Jehová tuvo la autoridad para perdonar pecados. ¿Y quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Eso está en Éxodo 22, 23, 21. Apunte si desea la evidencia. Éxodo 23, 21. Vemos al ángel de Jehová con autoridad para perdonar pecado, así como Cristo perdona pecados. Mateo 2. El único que tiene autoridad para perdonar pecado es Dios. Entonces esto muestra que el ángel de Jehová era Cristo.
la segunda persona de la deidad. Segunda característica, el ángel de Jehová aceptó adoración. Josué 5:14. Los ángeles no aceptan adoración de nadie porque entienden que los ángeles no son dignos de adoración. Solamente el Creador, Dios, es digno de toda adoración. Pero este ángel aceptó adoración, Josué 5:14. Así como solo Cristo acepta adoración. Tercero, el ángel de Jehová demandó adoración. Éxodo 3:5. Ahí está la evidencia. Así como solo Cristo demanda adoración porque es digno de adoración. Mateo 4:10 y Apocalipsis 22:8. No leo los versos porque si no, no salimos de aquí. Cuarta característica del ángel de Jehová. Este ángel de Jehová aceptó sacrificios. Josué 13:19-23. Así como Dios Padre aceptó el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esas son algunas. Y como ven, son muy paralelos. Entonces, las similitudes explican que el ángel de Jehová fue el Cristo preencarnado, el Hijo eterno de Dios. Y el hecho de que las apariciones del ángel de Jehová cesaron después, escuche esto, el hecho de que las apariciones del ángel de Jehová cesaron después que Cristo se encarnó en el Nuevo Testamento. Cuando se encarnó en la persona de Cristo, no hubo más mención ni aparición del ángel de Jehová. Entonces eso nos lleva a concluir de que el ángel de Jehová era Cristo. ¿Me están siguiendo? Ok. Esto se confirma aún más con la afirmación que hace el Antiguo Testamento en Éxodo 14:19, que dice que el ángel de Dios acompañó a Israel cuando salieron de Egipto. Y mira el paralelo de este texto de Éxodo 14:19 a 1 Corintios 10:4, que es casi idéntico. Repito el texto de Éxodo 14:19. El ángel de Dios acompañó a Israel cuando salieron de Egipto. Y la declaración que se hace en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:4, dice que la piedra que siguió a Israel era Cristo. Estamos viendo un paralelo de textos. Bueno, vamos a adelantar. Vamos a la segunda parte. Y vamos entonces a ver ahora las profecías del Antiguo Testamento con referencia al Cristo preencarnado que se encarnaría en la persona de Jesús, en el nacimiento en Belén. Solamente mencionaré 4 de ellas y son mencionadas porque esto es un estudio aparte, pero quiero que entiendan que el Antiguo Testamento revela más de 120 profecías sobre la venida de Jesús y la obra de Jesús. Pero solamente voy a tratar 4, porque si hago las 120, estaremos aquí una semana. La primera, Génesis 3:15. Ya en exposiciones previas ya hablamos sobre Génesis 3:15, solamente voy a dar lectura. Y aquí trata que Jesús sería de la descendencia de la mujer. El Mesías, el Cristo eterno, el preencarnado, tendría que encarnarse y para hacer eso tendría que descender de la mujer, en este caso de Eva, ¿no? La descendencia, la línea de Eva. Génesis 3:15 dice, Dios dijo, no fue Satanás, Dios dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. Su simiente, la simiente de la mujer, Eva, te aplastará la cabeza. ¿Oíste, Satanás? Eso es Dios hablando de Satanás. Te voy a aplastar la cabeza. Te voy a dar un golpe mortal. ¡Pum!
Ahora, mira lo que dice. Dios le dice, pero tú, Satanás, le morderás el talón. En otras palabras, sí, tú vas a hacer un aguaje y tú vas a hacer sufrir a la descendencia de la mujer que es Cristo. Está hablando del Cristo ya encarnado. Tú lo vas a hacer sufrir y lo hizo sufrir, ¿no? Jesucristo se conoce como varón de dolores, ¿no? Y sufrió por ti y por mí. Él nació para sufrir y para vivir la vida perfecta, para luego morir, para entonces darte a ti y a mi salvación. Entiende esto, hermano. Dios no tenía que hacer esto. Estamos hablando del Cristo preencarnado, el Cristo eterno. Mira lo que hizo Él por ti y por mí. Él debió hacer todos para el infierno. Voy a hacer una creación nueva, de paquete. Pero no hizo así. Entonces, el cumplimiento de esta promesa dada por Dios la vemos en Gálatas 4:4 y Hebreos 2:14. Leo rápido. Gálatas 4:4 dice que cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo eterno, nacido de una mujer. ¿Están viendo el cumplimiento? Acá en el Nuevo Testamento, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Mire Hebreos 2:14 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso. ¿Por qué sería que a Dios se le ocurrió encarnarse y hacerse un hombre igual que yo y usted? ¿Por qué? Humano. ¿Por qué? Porque había un propósito. Él tenía que ser representante de nosotros, de la raza humana. Por tanto, tenía que ser humano para poder representarnos como abogado delante de Dios y salir absuelto. Entonces el texto dice, Hebreos 12:14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, en otras palabras, ellos son humanos, dice el verso, el Cristo también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte, el sacrificio en la cruz, anular al diablo. Escondida está mi vida en Dios. El diablo no la puede tocar. Porque Cristo hizo ya la obra. Él me representó delante del Padre. Murió por mí en la cruz. Y ahora todos aquellos que le recibimos a Cristo como Señor y Salvador, estamos cubiertos. Ahí vemos el cumplimiento. Entonces, primero, sería de la descendencia de la mujer. Segunda profecía, y son muchas, hoy solamente voy a mencionar 4. Nacería de una mujer virgen. ¿Pero cómo es eso? Si las mujeres vírgenes no pueden parir. Bueno, pues sí, esta pudo parir, porque era una obra directamente de Dios. Isaías 7:14. Además de nacer de una virgen, también dice que sería Dios encarnado, o sea, Dios con nosotros, que es el cántico que cantamos hoy. Emmanuel. Esas dos profecías están en un texto que es Isaías 7:14, que lo voy a leer. Dice, el Señor mismo les dará una señal. Y esta es la señal. La Virgen concebirá. La Virgen, ¿cómo va a concebir una Virgen? Pues sí, esta era una profecía. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Esto es Isaías, por acá en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el cumplimiento. Mateo 1:22 es el cumplimiento. Mateo 1:22 dice, un ángel le habló a José sobre que María estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías años atrás en el Antiguo Testamento. Y dice el texto, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí vemos el cumplimiento de Isaías acá en Mateos. Continuamos. Otra profecía importante. Qué específico fue Dios.
dio todos los detalles. Nacería en Belén. Tenía que nacer en Belén. Miqueas 5:2. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, en un lugar allá insignificante. Es que me pongo a pensar esto y me da esta gracia. Dios a veces tiene un sentido del humor tremendo. El Dios Todopoderoso era de buscar el lugar más hermoso del planeta y que naciera ahí el Hijo de Dios. No. Él buscó un lugar que no lo conocían. Si lo buscaban en el GPS, no lo encontraban. Bueno, no había GPS anyway. Entonces, Belén, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará. Escuche esto, el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad. ¡Wow! Aquí está hablando de la preexistencia. Aquí está hablando de la eternidad. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Miqueas 5:2. Cumplimiento, ¿dónde lo vemos? En Mateo 2:1, que dice: Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Y Lucas 2:4, vemos el cumplimiento. Lucas 2:4 al 11. Voy a leer solamente algunos versos. Dice que José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. José fue a Belén, a la ciudad de David. Belén era la ciudad del rey David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella, María, se encontraba encinta. ¿De quién? Pues de Jesús, el Salvador del mundo. Y mientras estaba allí María en Belén, se le cumplió el tiempo. ¿Qué cosa? El verso 10. El ángel les dijo a los pastores: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivos de mucha alegría, dice el ángel, para todo el pueblo. Y el ángel continúa diciendo: hoy ha nacido en la ciudad de David. ¿Y cuál es la ciudad de David? Belén. Un Salvador, que es Cristo el Señor. El eterno Cristo, el preencarnado, que se manifestó en la teofanía, cristofanía, vino entonces a nacer en Belén de Judea, como todas estas profecías se habían establecido. Solamente les he dado algunas. Y así, pues, concluimos esta parte. La tercer punto, y nos vamos. Si puedes, Emilio, un traguito de agua, me lo traes. Las palabras del ángel Gabriel, y con esto nos vamos. Media hora más. Aguánteme. Palabras del ángel Gabriel a María. Por favor, busquen en su Biblia Lucas 1:31. Este sí lo tienen que buscar. Lucas 1:31 al 33. Exponemos esto y damos gloria a Dios con un cántico. Aquí vemos las palabras del ángel Gabriel a María sobre el niño divino. Este niño no era un niñito simplemente humano, era el niño divino encarnado, Jesús. Y dice así Lucas 1:31: quedarás encinta y darás a luz, le dice el ángel a María, y le pondrás a ese niño que vas a tener. ¿Sabe cómo le vas a poner, María? Le vas a poner el nombre de Jesús. ¿Oíste, María? Se tiene que llamar Jesús. Ay, ¿por qué? Bueno, ahorita explicamos. Él, ese niño, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Oh, escuche eso. Hijo del Altísimo. El papá es el Altísimo. Dios
el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Wow, están viendo todas las características que le presenta el ángel Gabriel a María de ese niño. Me ahogué. Se me fue por el galillo ya. Bien. Vamos a intentarlo. Ahora no puedo hablar, hermanos. Me cambió la voz. Bueno, si me pongo más agua, me ahogo. ¿Tú crees? Vamos a darnos un poquito más. Discúlpeme. Bueno, vamos por ahí. Entonces, ya regresé. Aquí Gabriel le presenta 4 cosas y quiero que la apunten. Al menos pues lo tengan aquellas que están tomando nota. 4 cosas a María. Gabriel trata con 4 puntos aquí importantes. El primero es el nombre del niño. Gabriel le da el nombre del niño, cómo se debe llamar. Y el nombre del niño debía de ser Jesús. Y esto representa su obra como Salvador. El nombre de este niño representaba la labor de él, lo que él haría. ¿Qué él haría? Ser el Salvador del mundo. Segundo, la frase que le da el ángel es: será un gran hombre. Y esto representa la vida recta que viviría Jesús. La vida sin pecado perfecta. Tercero, el ángel le dice a María y le da el título de que se llamaría Hijo del Altísimo. Oh, ¿quién era el papá? No era José. Era hijo del Altísimo, hijo de Dios. Eso representa de que ese niño era divino, porque el papá es divino. Cuarto, el ángel le da la promesa que Dios le dará a ese niño el trono de David y reinará para siempre. No iba a ser como ahora que vamos a tener elecciones, si es que las logramos a tener con este escándalo que hay, de 4 años. No. Él iba a ser, reinaría para siempre y su reinado no tendría fin. O sea, su reinado sería ¿qué? Eterno. Para siempre. ¡Wow! Qué mucho hay en esta frase, ¿no? Y esto representa la resurrección, que este niño iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender, iba a ser glorificado para luego ser rey para siempre. Todo lo que le dijo el ángel a María en cortas frases. Vamos a ver cada una de ellas antes de irnos. Entonces, rápido. Primero, el nombre del niño. Jesús, verso 21, significa Salvador y hablaba de su gran obra de liberación en el mundo. Como dice Mateo 1:21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si Cristo no se hubiera encarnado, no hubiera perdón de pecado, hermano. Todos al infierno. Eso es lo grande de la encarnación, hermano. Hermano, haga algo, no sé. Algo. Esto hasta el más flemático le tiene que, no sé, impactar. Oye, no es que se vuelva loco, pero no, alegre, algo, una reacción, hermano. Esto es grande. Dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. El único que puede salvar al mundo del pecado es Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que pagó en la cruz. Este es grande, hermano. El niño Jesús nació, creció, murió para salvar a los pecadores del mundo. Por eso nació. Por eso el que me salga con cuento de la Navidad, yo celebro la Navidad. ¿Qué te pasa a ti? Ah, María, ¿verdad? Seguro que lo voy a celebrar. En el sentido bíblico. Segundo, las características del niño Jesús. Sería un gran hombre, verso 22. El niño Jesús sería grande porque manifestaría la gloria de Dios al vivir una vida sin pecado. Cristo es Dios. Al encarnarse en la persona de Jesús, el humano, ese Jesús, que estamos hablando de Cristo, divino, naturaleza divina unida con la naturaleza humana, era una persona, se llama Jesucristo, una persona. Esa persona, la persona de Jesucristo, vivió en la tierra una vida perfecta sin pecar ni una vez. Y no solamente no pecó ni una vez, sino que no hubiera podido pecar porque él tenía en sí la naturaleza divina de Dios mismo. Entonces no pecó. Si hubiera pecado una vez, ya no nos sirve como Salvador. Ya no hubiera salvado al mundo, porque la paga del pecado era la muerte. Y si hubiera pecado, entonces ese Cristo necesitaba perdón. Dios hubiera tenido que mandar otro Salvador, porque Dios no iba a aceptar ninguna ofrenda que no fuera perfecta y sin pecado. Pero Cristo era la ofrenda perfecta y sin pecado. Importantísimo. Entonces, sería grande. Sería un gran hombre en este sentido porque manifestaría la gloria de Dios al vivir una vida sin pecado, y vivió así porque era divino humano, era Dios hecho carne, Dios hecho hombre humano. Tercero, y ya casi nos vamos, el título del niño Jesús sería Hijo del Altísimo, verso 32. Al identificar a Jesús como Altísimo, quiere decir que Jesús sería de la misma esencia, de la misma naturaleza que Dios el Altísimo. Hebreo 1:3, entre muchos otros textos. Escuche lo que dice. Cristo es la expresión o la representación exacta de la naturaleza de Dios mismo. Al que tenemos aquí en desarrollo es a Dios mismo encarnado, hermano. La representación de Dios. Hebreos 1:3. Cuarto, el niño Jesús sería rey por 4 años y luego votaciones. ¿Qué tal 10? ¿Qué tal 20? No. Sería rey para siempre. Verso 33. Jesús tenía el derecho legal para ser el rey de Israel, pues era descendiente del rey David. Jesús tenía derecho legal por parte de la descendencia de David, que del lado del hijo de David, que era Natán, que llega hasta su madre María. Entonces la mamá de Jesús era de descendencia de Natán, de David. Tenía sangre real. Tenía derecho legal por parte de la madre. Pero la cosa no se termina ahí. Es que tenía derecho legal también por el lado del padre. ¡Wow! Ahora están haciendo algo. Por lo menos están las caritas. Algo, hermano. Dice, entonces, por el lado de Salomón, el hijo de David, hasta su padre adoptivo José, y eso está en Mateo 1, la línea genealógica de María y de José la pueden ver en Lucas 3:23, la de María, y en Mateo 1 en adelante, la de José. Y van a ver que cuando corre hacia atrás, ¡pum!, se conecta con David, el linaje de David, por medio de los 2 hijos de David, uno Natán y el otro Salomón. Tenía derecho legal.
Dios estaba legal en todos lados, ¿viste? Nunca estaba legal. Entonces Jesús nació, murió, resucitó, ascendió, fue glorificado, vendrá por su iglesia para luego regresar por segunda vez y reinar por 1000 años. Y luego juzgará a Satanás y a los incrédulos en el gran trono blanco. Y finalmente, cuando esté el cielo nuevo y la tierra nueva, moraremos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores por toda una eternidad. Se cumplirá a plenitud lo que el ángel le habló a María de ese nene, de ese bebé, que reinaría por siempre. Concluimos. Hemos visto el Cristo preencarnado y prometido en las profecías. Primero, mediante las apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, la teofanía, la cristofanía. Segundo, hemos visto mediante la profecía dada en el Antiguo Testamento, ¿no? Que nacería en Belén de Judea, que nacería de una virgen y otras más. Tercero, y mediante las palabras del ángel Gabriel a María sobre el niño Jesús, ¿quién sería? 4 cosas: el Salvador del mundo, ¿quién viviría una vida recta y sin pecado? ¿Quién sería divino humano? ¿Y quién reinará por siempre sobre los cielos y la tierra? Si usted no puede decir, aunque sea un amén, hagan aguaje, hermano, disimule. Oye, vamos a estar de pies. Damos gloria a Dios, honra y gloria por